Mutual de Seguridad. Estamos para protegerte. Bueno, muy buenos días. Estamos acá con un nuevo webinar de RH Management. Tenemos la oportunidad de conversar con Pablo Julián. Vamos a conversar sobre su punto de vista sobre el tema de gestión de personas acá en Chile, cómo lo ve, cómo lo ha visto él desde su tremenda labor que ha hecho en el BCI en todos estos años. Pablo me corrige, creo que ya lleva 7, 8 años ya en BCI, y vamos a tratar de hacer algunos cruzos, vamos a tratar de hacer algunos... 17 años, ¿viste? Quedó corto. Bueno, con Pablo me acuerdo de los primeros tiempos cuando éramos revista que hacíamos notas y lo entrevistábamos ahí. Pablo, hay un estudio. Muchas gracias, Pablo, por estar acá con nosotros, primero que nada. No, al contrario, feliz de poder compartir nuestra experiencia y aportar justamente a la gestión que hace muchos años tú estás haciendo en el ámbito de personas, que es un tema absolutamente crítico y que nos motiva muchísimo a todos los que estamos en este mundo. Mira, conversamos con tus colegas en algunas semanas atrás sobre un estudio que lanzó Gallup. Hay una cifra que me gustaría comentarte, que es un poco, ellos hablan de que el 43% de las personas encuestadas están con altos síntomas de estrés, con mucho agotamiento. Consideran un 50% se considera que el trabajo no le da mucho sentido. De hecho, el 23% de la gente dice que está solo comprometida, el 23%. Son tres cifras que hablan un poquito de una foto después de la pandemia, Pablo, de lo que está pasando a nivel global y también en Chile. ¿Qué te pasa a ti con estas cifras? Y no sé qué relación tenemos de lo que te tocó vivir a ti y ver en todo este tiempo. Sí. A ver, creo que uno tiende de manera casi inconsciente, a normalizar algo que no es para nada normal, ¿no? Y como volver, entre comillas, a un estado de normalidad, cuando lo que se generó, a nuestro juicio, fueron cambios que son cambios profundos, permanentes, es decir, estar 2 años, ¿no es cierto?, trabajando con un régimen completamente distinto de trabajo, con reglas del juego de alguna manera distinta, teniendo que adaptarse a una realidad completamente diferente, desconectándose de alguna manera de esa realidad con la que estábamos acostumbrados por siempre, digamos, a trabajar. Hoy día se están empezando justamente a ver los efectos, yo diría, positivos y negativos. Y esto es un tema que está, a nuestro juicio, digamos, todavía en desarrollo. O sea, hay mucho que analizar, entender, para poder justamente ir ajustando un poco el esquema, las relaciones, los formatos de trabajo de aquí en adelante. Y obviamente que hay expresiones de preocupación. Este tema del 43% que se menciona en el estudio es algo, no sé si sin precedente, pero que es un tema que nos debiera llamar mucho la atención y preocuparnos justamente de cómo abordar este tema, entender las causas raíces de esos problemas que están generando esos niveles de estrés, y ver cómo como corporación, como empresa, digamos, poder hacernos cargos de esos problemas u orígenes de esos problemas que probablemente o estaban submarineados, digamos, o hoy día se hicieron mucho más visibles por este cambio de contexto de entorno. Nosotros estamos viendo digamos, estamos trabajando hace, yo diría, los últimos 5 años en formatos de trabajo flexibles, ¿ya? Y tuvimos comillas, eso fue como un músculo que empezamos a desarrollar hace bastantes años atrás, y cuando se nos dejó llegar, ¿no es cierto?, la pandemia, y tuvimos que recluirnos, ¿no es cierto?, en nuestras casas, obligados, era un músculo que estaba medianamente desarrollado. Entonces, el periodo como de adaptación a ese formato no fue tan crítico, porque ya teníamos a esa altura como un 20% de los colaboradores del banco trabajando en un formato híbrido. Ahora, de ahí en adelante,
Lo que hemos estado haciendo es, primero, estar en contacto con muchas compañías en el mundo, con el ecosistema, aquí, en Europa, en Estados Unidos, para ver cómo justamente ellos estaban abordando justamente estos desafíos, entre otros, ¿no es cierto?, del trabajo mixto, que va mucho más allá a establecer un régimen, ¿no es cierto?, de 2 días en la casa y 3 días en la oficina, o la combinación que uno quiera. Hay un cambio de paradigmas completo, ¿no? ¿Tú lo has notado eso? O sea, te ha confirmado el cambio de paradigma, Sí, tú lo vives, lo sientes en el fondo. lo veo, lo siento, lo escucho, lo compartimos con muchas, como digo, personas que trabajan en el tema de personas, como digo, no solamente acá, sino que afuera. Lo que antes parecía imposible, ¿no? Como por ejemplo que mundos comerciales pudieran trabajar de manera remota, bueno, hoy día es un hecho y, 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 y no solamente es un hecho, sino que ha redituado en productividad, ha redituado en algunos casos incluso en mejor conexión con los clientes. Pero por otro lado, también estamos viendo que si no balanceamos bien esa relación, corremos obviamente una serie de riesgos, pues riesgos de desarraigo, riesgos, ¿no es cierto?, de obviamente menores niveles de compromiso, de engagement, riesgos de perder esa conexión con esa identidad que cada una de las empresas, me imagino, ¿no es cierto?, que quiere plasmar en cada una de sus colaboradores, en la cultura del banco, que para nosotros es un activo súper importante. Si yo tengo un trabajo 100% remoto, ¿no es cierto?, las posibilidades de lograr esos niveles de conexión son cada vez más difíciles y ese trabajo, la verdad es que pasa cada vez a acercarse más a un trabajo más commodity, que digamos que es como un commodity y obviamente no queremos ir en esa dirección. No, ¿y Pero hay qué pasa todo, además sí, con eso? ¿Qué pasa? Imagínate lo que se plantea. ¿Qué pasa con el compromiso ahí? ¿Qué pasa con el trabajar en equipo? ¿Qué pasa con los tipos de liderazgo que se requiere sí, para eso? O sea, sí. ¿qué pasa ahí? Hay todo un tema detrás de eso en el fondo. Sí, o sea, yo creo que, por eso digo, ese cambio de paradigma hay que entenderlo y abordarlo en toda su magnitud. Es decir, liderar en un régimen flexible no es lo mismo que liderar, ¿no es cierto?, con un equipo presencial 100%. Liderar en ambientes de incertidumbre como el que estamos hoy día no es lo mismo que liderar en ambientes, ¿no es cierto?, mucho más predecibles. Eh, generar procesos de innovación o de planificación estratégica de manera virtual no es lo mismo, ¿no es cierto?, que hacerlo de manera presencial. Yo creo que uno de los grandes desafíos en ese sentido es que cuando nosotros armamos, ¿no es cierto?, este formato de trabajo mixto, en el fondo es decir, a ver, ¿cuáles son aquellas actividades que son propias, insustituibles y que realmente generan valor y que están relacionadas con la presencialidad y cuáles no? Porque si yo efectivamente establezco un formato de trabajo, da lo mismo, ¿eh? 3x2, 4x1, lo que sea, pero voy a la oficina a hacer el trabajo que estoy haciendo en mi casa, no tiene ningún sentido. Porque lo único que estás haciendo es perder, entre comillas, tiempo, ¿no es cierto?, de traslado y movilización. Pero si lo que voy a hacer justamente a la oficina son temas que me agregan valor, que inevitablemente no los puedo hacer solo, ¿no es cierto?, ni tampoco de trabajo remoto, obviamente que es la manera, ¿no es cierto?, de empezar a buscar esa fórmula, a mi juicio, ¿no es cierto?, ganadora. Y nosotros hemos dado una serie de lineamientos, porque tampoco es una cuestión de imposición aquí, ¿no? Lineamientos sobre justamente qué es lo que esperamos que cuando vayamos a la oficina hagamos, ¿no? Entonces propiciamos mucho los trabajos justamente colaborativos, los procesos de innovación, los temas de planificación, los feedback cara a cara, ¿no es cierto? Los temas de discusión complejos, las conversaciones valientes, etcétera, son toda una batería, ¿no es cierto?, de actividades que creemos que generan muchísimo, ¿no es cierto?, más valor. Los entrenamientos, cierto tipo de entrenamientos grupales, generan mucho más valor, ¿no es cierto?, de manera, creemos, presencial. Pablo, Sí. tú entonces, cuando planteas que este cambio, que ya viven este cambio de paradigma, que ustedes empezaron mucho antes también, con algunas prácticas en relación al trabajo híbrido,
¿efectivamente se está transformando entonces en una oportunidad para las áreas de recursos humanos o es un desafío gigante, nuevo, que hay que ir gestionando día a día? Es un desafío grande y una oportunidad. Yo nosotros lo 100% como oportunidad. De hecho, habíamos partido bastante tiempo antes, digamos, experimentando en distintas alternativas de flexibilidad porque entendíamos que primero genera una serie de beneficios, ¿no? Mejora. Ahora, y no porque lo digamos nosotros y sea una intuición, ¿eh? Sino que hay N estudios de empresas que ya estaban trabajando con regímenes de este tipo, donde las mejoras en productividad eran evidentes. Los niveles adecuados o mejoras también en engagement también eran súper evidentes. Las mejoras en general en calidad de vida también eran evidentes. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué no avanzar justamente en esa línea? ¿No? Claro, hoy día al final, comillas, nos vimos forzados, la pandemia nos empujó a acelerar, pero esto hay muchas compañías en el mundo que hace mucho tiempo que están trabajando, ¿no es cierto?, con esquemas más flexibles, ágiles, remotos, etcétera, y sin ningún drama. Lo que pasa es que hay que despercudirse, ¿no es cierto?, de esos paradigmas, que, ojo que no es menor, porque son paradigmas con los que nosotros trabajamos y la expresión, digamos, de presencialidad es una, pero hay muchos otros paradigmas que nos hicieron exitosos. Entonces, una empresa que es exitosa, cambiar un formato, un esquema de trabajo frente a algo que es incierto, obviamente que es difícil, y levanta una serie de resistencias que son naturales, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos convencidos que esto es un ganar-ganar por todos lados, por todos lados. O sea, la resistencia, entre comillas, por decirlo de alguna manera, de volver a trabajar, es porque tú le encontraste mucho valor, ¿no es cierto?, a tu vida, ¿no? El desarrollar justamente este trabajo de manera más remota. Entonces, desconocer eso creo que es una equivocación. El punto es, tratemos de buscar el equilibrio justo que se traduzca en un beneficio para mí como persona, pero también un beneficio para los clientes que tú atiendes y un beneficio para la organización que también tiene ciertas necesidades y requerimientos. Pablo, y con tu mirada, porque hay como mito en este tema, en el tema de las generaciones, ¿ya? Como que dicen que las generaciones más jóvenes son más flexibles, más ágiles. Mirando las generaciones, en tu caso particular del BCI, ¿cómo fue este ayornamiento, en definitiva, a cambiar de piel a lo que se venía haciendo, a este cambio de nuevo paradigma? ¿Cómo estuvo ahí la acogida de tus trabajadores desde el punto de vista generacional? Si estos mitos existen o no, o tú tienes algo distinto que decir ahí. Sí, yo creo que hay harto mito, y no por lo que diga en particular yo o por la experiencia que he tenido, sino que por estudios que lo han demostrado, donde es curioso porque lo que demuestran esos estudios es que hay generaciones como los baby boomers, ¿no? Gente que más viejo, que llevan más tiempo, digamos, trabajando. En el transcurso de sus 30 años promedio, 25 años, han tenido que inevitablemente tener que adecuarse a distintos escenarios, realidades, guerras, crisis, cambios tecnológicos. O sea, es una generación que inevitablemente ha tenido que desarrollar esa capacidad de adaptación por una serie de fenómenos que han sucedido en los últimos 30 o 40 años. Las generaciones más nuevas, que tienen un montón, a mí me encanta, pero tienen un montón de cualidades y virtudes, que es gente emprendedora, con muchas motivaciones, con ganas de cambiar las cosas, les ha tocado vivir un periodo, ¿cierto?, los últimos 20 años, que en general ha sido un periodo positivo, de crecimiento, estable, ¿no? Sin grandes baches. Entonces, y están acostumbrados a esa realidad, y no es crítica, se criaron, digamos, en ese escenario. Entonces, lo que estos estudios demuestran es que cuando tú cambias ese entorno o ese escenario conocido, esos eventuales grados de
de flexibilidad no son tales, ¿no? Y es como esa visión que a veces uno escucha, ¿no es cierto?, a la gente joven, de que, bueno, aquí estamos para cambiar el mundo y se mira con algún grado de desvalorización el valor que ha generado, ¿no es cierto?, generaciones anteriores. Y cuando ya los haces convivir, ¿no es cierto?, y trabajar de manera colaborativa, yo creo que ambos empiezan justamente a nutrirse para poder entender de manera más objetiva, con menos sesgos, con menos prejuicios, sobre las distintas visiones. Y al final del día, a todos nos mueven objetivos comunes, propósitos comunes, etcétera, y que podemos contribuir, obviamente, con nuestras capacidades, skills, conocimientos, etcétera. Pero es necesario tener ese nivel, digamos, como de reflexión de manera abierta, para que realmente se entienda y este trabajo, ¿no es cierto?, intergeneracional realmente genere valor. Yo estoy convencido que mientras más diversidad, ¿no es cierto?, existe en la organización, más posibilidad tienes de generar, ¿no es cierto?, valor distintivo, diferencial, etcétera, pero respetando realmente y reconociendo el valor de cada uno de esos segmentos o generaciones. En el B6 más o menos, ¿cuánto es la edad promedio que hay entonces más o menos? Joven, fíjate que hoy día tenemos más de un 50% que son millennials. O sea, gente entre 30 y 40. Sí. 30, en la media creo que están, no sé, 33 años, 35 años. Ya. Sí. Ya. Y desde ese punto de vista de esta flexibilidad de generar estos cambios de piel, ¿cómo te funcionan los liderazgos ahí? ¿Tuviste que hacer Claro. cambios? ¿Cómo los cambiaste? ¿Qué pasó en ese proceso? Porque tenía una forma de liderar, tú mismo lo dijiste, y ahora hay otra. ¿Qué pasó ahí en el entremedio? Sí, es clave. Nosotros también partimos hace algunos años. Uno de los activos más importantes de la organización del banco tiene que ver con su cultura, ¿no?, que tiene ciertas características. Y para nosotros es vital que esa cultura, en lo medular, ¿no es cierto?, sus principios, sus valores, se fortalezca cada día. Pero como cultura también evolucione, ¿no? Nosotros no podemos quedar pegados, ¿no es cierto?, sino que va evolucionando sin transar lo fundamental. Ahora, para que esa cultura se haga una cuestión viva, ¿no es cierto?, todos los días, tenemos varios mecanismos, pero uno de los medios o canales fundamentales, por decirlo de alguna manera, son justamente los líderes. Si ese líder, ¿no es cierto?, actúa en consecuencia con los principios, valores, competencias que tú quieres transmitir, parte importante del trabajo, digamos, está hecho porque se logra coherencia entre lo que tú quieres como organización y lo que cada uno de esos líderes realmente vive y transmite en el día a día. Y para eso, efectivamente, hace ya bastante tiempo, venimos trabajando en distintas iniciativas, probablemente una de ellas, que es como la más emblemática, es una academia de liderazgo que en el fondo lo que está permanentemente es introduciendo nuevos conceptos que habiliten a los líderes para poder gestionar y liderar de mejor manera en este entorno nuevo. Por ejemplo, conceptos que nosotros hemos impulsado con mucha fuerza en los últimos 4 o 5 años. El tema de colaboración, que suena soft, pero es clave en una organización ágil. Tema de experimentación, que también, bueno, es más o menos obvio, sí, claro, pero a todos nosotros, los más viejos, nos enseñaron que las cosas estaban bien hechas y se hacían bien a la primera. Y la experimentación va justamente en la dirección contraria, ¿no?, en la tolerancia justamente al error y reconocer y premiar justamente los intentos fallidos. La innovación, ¿no? O sea, hay una serie de conceptos que son centrales para una organización ágil. Nosotros hace también algún tiempo estamos trabajando en la lógica de una organización ágil. Y esa organización ágil se transforma por un cambio no solamente en los procesos y protocolos, sino que mucho de la manera en que los líderes actúan y los equipos funcionan. Entonces, hemos puesto mucho énfasis en el equipo de liderazgo como principal habilitador, ¿no es cierto?, y como task force, ¿no es cierto?, para poder ir transitando en este proceso de cambio cultural. Fundamental. Yo creo que si uno no tiene on board a los líderes, se hace muy cuesta arriba, digamos, estos procesos de cambio.
Pablo, antes de seguir, un paréntesis, para entender cómo defines tú una empresa ágil pensando en un banco, donde también estamos llenos de estigma en relación que es un elefante blanco, lleno de burocracia y de papeleo, que es como el estigma común. Cómo se entiende una empresa ágil como el BCI? Por favor, ayúdanos a definir eso. Sí. A ver, desde la mirada más amplia, porque va mucho más allá de montar células, tribus, o sea, es mucho más. Una organización, a nuestro juicio ágil, es una organización que primero está en permanente contacto con el ecosistema. Y ecosistemas son sus clientes, sus proveedores, la sociedad, la competencia, ¿no? Con todo el ecosistema que nos rodea. Es un contacto, primero, permanente. Segundo, es una organización que es capaz de adecuar, primero, sus procesos fundamentales a un esquema de funcionamiento con una cadencia mayor. Por ejemplo, tradicionalmente las empresas tienen un proceso de planificaciones una vez al año, un proceso de presupuestación de una vez al año, cosas bases anuales. Hoy día, las organizaciones, y lo que estamos tratando y lo que hacemos nosotros, es que ese tipo de discusiones sean discusiones continuas, que tengan, por decirte, procesos de ajuste y de repriorización cada 3 o 4 meses, para ir justamente enfocando, ¿no es cierto?, el poder, primero, responder rápidamente a las distintas necesidades que nosotros vamos visualizando, ¿no es cierto?, en nuestros clientes y en el mercado, y poder generar ese grado justamente de flexibilidad, o sea, una cadencia continua y permanente. Y para eso tienes que adecuar justamente el proceso completo, digamos, como el framework completo de la organización. Desde la manera en que funciona el equipo directivo, como digo, de la manera en que tú entiendes el proceso de planificación justamente estratégica, el proceso de gestión y revisión del talento, tiene que ser un proceso, digamos, permanente. Ya estos temas de bases anuales o bianuales ya quedaron absolutamente fuera. Tercero, una organización ágil es una organización en la que hay ciertos competencias que realmente se instalan, digamos, de manera transversal e independiente de que yo trabaje o no trabaje en una célula. Por ejemplo, las que hablábamos, es una organización que propicia la experimentación, estimula y reconoce justamente la colaboración, reconoce y premia la innovación, etcétera, ¿no? O sea, tienen que haber elementos culturales que justamente propicien y apoyen ese mayor nivel de dinamismo que tiene que existir internamente. Y eso, obviamente, que no es fácil de instalar, porque, sobre todo en las empresas que les ha ido bien, porque les ha ido bien porque los formatos que han usado en general les ha resultado. Entonces, cambiar cosas que te dan resultados no son fáciles, pero cuando tú te miras hacia adelante, miras lo que pasa en el resto del mundo y te das cuenta que a pesar de que te ha ido bien, seguir haciéndolo de la misma manera no es suficiente, tienes que, obviamente, impulsar de manera inteligente y de manera súper alineada, digamos, estos procesos y anticiparte, digamos, estos procesos de cambio. La tecnología, obviamente, que tiene mucho que decir, mucho que decir. O sea, esto mismo que estamos haciendo ahora, probablemente hace 5 años atrás lo hubiéramos tenido que hacer, ¿no es cierto?, de manera presencial. O sea, la tecnología para una organización ágil tiene que ser un habilitador fundamental. O sea, si yo tengo problemas tecnológicos que me entorpecen, ¿no es cierto?, el trabajo colaborativo de otra organización, estoy en un problema. Entonces, yo diría que esos son como, en general, como los 3 como variables más gruesas que nosotros entendemos, y hay una que es evidente, que en el fondo es la organización del trabajo, que rompe completamente con los parámetros, ¿no es cierto?, comunes, donde los liderazgos se manifiestan de una manera distinta, donde el nivel de autonomía con que trabajan en su equipo es completamente diferente,
el foco y la atención continua, ¿no es cierto?, en función de la necesidad del cliente es el tema central. En fin, la lógica de trabajar en MVPs, ¿no es cierto?, y no en grandes iniciativas como se hacían antes, ¿no es cierto?, el gran lanzamiento una vez al año. Entonces, hay una lógica, hay un cambio de mentalidad que es bien, bien profundo. A mi juicio y a nuestro juicio en el banco son de los cambios lejos más disruptivos que nos ha tocado gestionar en, no sé, en los últimos 30 años, 40 años de gestión. O sea, el cambio a nivel organizacional es un tema muy profundo. Pablo, quiero detenerme justamente en eso, en lo que tú hablaste, la disrupción tecnológica un poco y el impacto que ha tenido esta disrupción tecnológica en el trabajo y en particular en lo que ha sido BCI. Y quiero partir por un primer escalón de todo lo que me imagino que ustedes han hecho ahí. Ustedes se han destacado, me ha tocado reportear y lo he confirmado así, mucho por ser pionero en tema data analytics, ¿ya? ¿Cómo conversa Data Analytics con todo esto que hemos venido hablando de liderazgo, cambio de paradigma, cambio cultural, generaciones, etcétera? ¿Cómo conversa ese Data Analytics con todo esto? Es clave, o sea, es un, a ver, como dicen los gringos, ¿no es cierto?, una capacidad, una capability que realmente es lo que está y va a diferenciar cada vez más a las organizaciones en el futuro. O sea, la manera de generar valor, la manera de entender en detalle qué es lo que requieren nuestros colaboradores, nuestros clientes, es a través de la gestión inteligente, ¿no es cierto?, de la data que uno tiene. Nosotros, por ejemplo, en el banco hace varios años ya, creamos el área, el equipo de Data Analytics en el ámbito de personas y que te permite entender con mucho mayor nivel de granularidad y que es súper importante porque hoy día las organizaciones son cada vez más diversas, ¿no es cierto?, los distintos intereses, motivaciones de cada una de las distintas áreas, segmentos, digamos, de colaboradores que tú tienes en la organización y por lo tanto puedes justamente diseñar productos, servicios ad hoc, ¿no es cierto?, a esas propias necesidades. Entonces, y te da, de nuevo, la data te da lo que hablamos un rato atrás, te da ese dinamismo, te da justamente esa flexibilidad para ir anticipándote y pesquisando rápidamente esos requerimientos y necesidades que hoy día existen. Claro, se complementan con focus y con procesos tradicionales que tenemos, pero aquí te permite hacer un uso, digamos, muy inteligente, ¿cachai?, para mejorar el proceso de decisiones en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en entender a través de la data los motivos, por ejemplo, que están generando eventualmente la salida de personas del banco, o dónde están los lugares donde, llámese lugares, universidades, sectores geográficos, etcétera, donde el talento que nosotros incorporamos finalmente es más exitoso dentro de la organización. O sea, son temas que sin data serían imposibles justamente de analizar. Entonces, ahora, el gran tema no es llenarse de data, es saber entender y gestionar la data y de verdad, quizá una cuestión que nosotros tratamos de poner mucho énfasis, es tener una mentalidad, pero de verdad, hiper enfocada en entender y preocuparse justamente por satisfacer las necesidades de los clientes y de los colaboradores. No es un ejercicio matemático, esta es una cuestión, la base tiene que nacer, digamos, de un interés genuino por tratar de entender en profundidad qué es lo que necesitan los colaboradores y los clientes hoy día y mañana. Pablo, nos quedan 7 minutitos antes de seguir con la disrupción tecnológica en el trabajo. Quería preguntarte un doble clic con el tema de la Data Analytics. ¿Cómo manejan ustedes, cómo resguardan el sentido ético de la data, pensando en que hay mucha información? O sea, hoy en día la inteligencia artificial nos permite tener información de casi todo.
¿cómo desde tu gerencia de recursos humanos, cómo está el resguardo ético en eso? O sea, a efectos de manejar información especial de los colaboradores en este sentido. ¿Cómo está ese tema ahí en tu empresa, Pablo? A ver, es un tema, es un tema que lo hemos discutido mucho y que obviamente establecemos paredes, digamos, ¿no es cierto? Barreras muy claras entre lo que, como dices tú, es éticamente correcto utilizar en términos de información y lo que no es, ¿no? Y eventualmente lo que es, si uno, a ver, en el límite digamos, evitamos obviamente usar ese tipo de data. Pero hay muchos temas que pueden ser interpretables y muchas veces se requiere el consentimiento. Se solicita el consentimiento, te fijas, de los clientes y colaboradores como condición básica porque yo te puedo entregar una cierta información de valor para ti, pero tengo que tener acceso a esa información que podría estar en el límite. Ahora, si tú me habilitas, comillas, ya no hay un problema de carácter ético. Pero como digo, tratamos de las cosas que están al margen, digamos, no entrar ahí, no entrar ahí. Y creo que hay suficiente data e información disponible como para poder responder apropiadamente y proactivamente a las necesidades de los clientes y los colaboradores. Ok, Pablo, ¿qué pasa con esta transformación digital o esta disrupción tecnológica en el mundo del trabajo que dice que cambia oficios, que va a cambiar formas? Lo hemos venido hablando, o sea, ya hablamos de las formas de trabajar, ya hablamos del cambio de paradigma. ¿Hay mucha disrupción tecnológica ahí en el caso particular del banco o es más que eso también? No, yo creo que es mucho más que eso. Y quizás, yo diría que quizás la disrupción tecnológica es, no sé si lo más sencillo, pero no creo que presente grandes dificultades. Creo que uno de los grandes desafíos es que todos quienes trabajamos entendamos que el cambio que estamos viviendo es un cambio, claro, digital, tecnológico, pero cultural brutal, en el sentido de que de la misma manera, ¿no es cierto?, que lo que hablamos de este dinamismo que se genera, ¿no es cierto?, en las empresas que va avanzando, ¿no es cierto?, a pasos agigantados, y lo que tú pensaste hace 6 meses ya probablemente ya cambió en el mercado. Eso pasa con el nivel del conocimiento. Hace 3 años atrás, 4 años atrás, nosotros hablábamos un idioma completamente distinto. Por ejemplo, la perspectiva digital, de agilidad. Hoy día hablamos completamente distinto. Hoy día tenemos más de 80 roles, más de 1000 personas que ocupan posiciones que no existían. Entonces, creo que es súper importante que cada uno entienda y se preocupe y ocupe proactivamente de visualizar, y ahí está la responsabilidad obviamente de nosotros como organización, ¿no es cierto?, de ayudar a visualizar cuáles son los desafíos, los cambios, ¿no es cierto?, que se vienen, cuáles son los tipos de conocimiento que tenemos que empezar justamente a desarrollar de manera proactiva para poder estar habilitados en el súper corto plazo, digamos, para poder seguir jugando el partido. Quienes realmente no tomen eso como una tremenda oportunidad de desafío, yo creo que van a estar en problemas. Y la responsabilidad justamente de las empresas es hoy día de disponibilizar de manera lo más proactiva posible conocimiento, ¿no es cierto?, información, para que con una aproximación no paternalista, sino que de autorresponsabilidad, las personas en un abanico, ¿no es cierto?, de conocimiento y información puedan, ¿no es cierto?, eso, proactivamente ir formándose en función de la oferta de valor que tú puedas entregarle. Pero yo creo que hay uno de los grandes... Mucho se habla del upskilling, reskilling, ya, está bien, y conceptualmente está perfecto. Pero esto va desde arriba a abajo. El gerente que no se actualiza, ¿no es cierto?, en términos de nuevas habilidades de liderazgo, un entorno distinto, va a quedar tú me decías, o sea, una cosa, uno se preocupa justamente de la formación,
proactiva, pero quien no se lo toma en serio va a quedar fuera del partido, inevitablemente. Como hoy día ya hay muchas compañías, al final del día, ¿qué es lo que son las compañías que se quedan fuera del juego? Fueron personas que no fueron capaces de llevar y transformar esa organización y se quedaron fuera del juego. Entonces, nosotros no lo miramos con espanto, ni al contrario, lo vemos como una tremenda oportunidad y un desafío tremendamente interesante desde el punto de vista profesional e intelectual, digamos, para todos los que trabajamos en el banco. Pablo, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por la posibilidad de conversar sobre tu mirada en la gestión de personas, sobre tu mirada sobre los datos más duros de este estudio Gallup que conversamos al principio. Así que muy agradecido de esta oportunidad, Pablo. No, al contrario, muchas gracias, Patricio, por la invitación y feliz de eso, de poder compartir un poco nuestra experiencia, nuestra visión, en lo que estamos aquí en los ámbitos de personas. Tenemos un desafío brutal de transformación que no ha terminado, no va a terminar, y yo creo que acostumbrarse a trabajar justamente en ese ambiente que hoy día le dicen buca, buca, etcétera. Ese es el ambiente que nos está tocando jugar y que nos va a tocar jugar de aquí para muchos años más. Entonces, cosa que probablemente para los que somos, tenemos más años, más viejos, es también una oportunidad de revitalización y para todos en general, para las generaciones jóvenes, etcétera. Así que nosotros estamos muy entusiasmados, llenos de oportunidades y nada, pues feliz de poder juntarnos a conversar de estos temas. Muchas gracias, Pablo. En Mutual hacemos muchas cosas por ti. La Mutual se portó un 7. Siempre estuvo cuando la necesité. Pagamos tu licencia desde el primer día de reposo y antes de 30 días. Gracias a los especialistas de la Mutual, me rehabilité mucho más rápido. Te entregamos atención médica especializada y rehabilitación sin costo para ti. Gracias a la Mutual yo me siento más seguro trabajando. Hacemos prevención de riesgos para que ningún trabajador sufra un accidente del trabajo o enfermedad profesional. Proteger a los trabajadores es nuestro compromiso. Mutual de Seguridad. Estamos para protegerte. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl